¿Sabías que mucho antes de que el Sáhara Occidental se convirtiera en noticia internacional ya existía una guerra silenciosa que casi nadie recuerda? Hoy vamos a viajar a un tiempo olvidado, a un desierto donde no había frentes definidos ni ejércitos formales, donde no existían bandos claros ni nombres oficiales para la lucha, pero donde la violencia, la tensión y el miedo estaban muy presentes. Este video trata sobre cómo empezó realmente la guerra de guerrillas en Río de Oro y Saguía, el Hamra durante el Sáhara español, una historia que no suele aparecer en los libros y que rara vez se cuenta con detalle. Cuando se habla del Sáhara español casi siempre se piensa en los años 70, en la retirada de España o en conflictos posteriores, pero la realidad es que décadas antes, entre los años 30 y 50, el territorio ya vivía una situación muy distinta a la imagen de calma colonial que a veces se transmite. España controlaba el territorio sobre el papel, con mapas, decretos y banderas, pero sobre el terreno el dominio era frágil, limitado y constantemente desafiado. Río de Oro y Saguía, el Hamra no eran provincias tranquilas ni completamente pacificadas. Eran regiones enormes, desérticas, difíciles de controlar, donde las distancias, el clima y la falta de infraestructuras hacían que cualquier intento de control total fuese prácticamente imposible. En ese contexto comenzaron a producirse incursiones, ataques rápidos, emboscadas y hostigamientos que no respondían a una guerra convencional, sino a una forma de lucha irregular, difusa y muchas veces invisible. No había un nombre para esa guerra, no había un líder único, no había un manifiesto ni una bandera rebelde reconocida. Eran acciones llevadas a cabo por grupos tribales, por guerrilleros locales, por combatientes que conocían el desierto mejor que nadie y que aprovechaban esa ventaja para golpear y desaparecer. España, por su parte, respondía como podía, con destacamentos reducidos, con puestos aislados, con columnas móviles que patrullaban miles de kilómetros de arena. Imagina por un momento lo que significaba estar destinado en un puesto español en mitad del Sáhara en los años 30 o 40. Calor extremo durante el día, frío intenso por la noche, suministros limitados, comunicaciones deficientes y la constante sensación de que en cualquier momento podía producirse un ataque. No se trataba de grandes batallas, sino de una guerra psicológica, de desgaste, de tensión permanente. Esta es la historia de cómo empezó esa guerra olvidada. Una guerra sin nombre, sin declaraciones oficiales, pero muy real para quienes la vivieron. Y la pregunta que debemos hacernos es clara. ¿Fue realmente pacífico el Sáhara español antes de los años 70 o simplemente no se quiso mirar lo que estaba ocurriendo? Para entender por qué surgieron estas guerrillas en Río de Oro y Saguía, el Hamra, hay que comprender primero cómo era el Sáhara español en la primera mitad del siglo XX. España había establecido su presencia de forma progresiva, más administrativa que efectiva, apoyándose en acuerdos con algunas tribus y en una red muy limitada de puestos militares y civiles. El control real del territorio era fragmentario y dependía en gran medida de la lealtad local. Muchas tribus aceptaban la presencia española por conveniencia, por comercio o por equilibrio frente a otros grupos, pero esa aceptación no significaba sumisión absoluta. El desierto seguía siendo un espacio de autonomía donde la autoridad colonial tenía límites muy claros. Cuando esos límites se cruzaban, la respuesta no era diplomática, era violenta. Las incursiones comenzaron como ataques esporádicos, un convoy emboscado, un puesto hostigado por la noche, disparos desde la distancia, robos de suministros, acciones rápidas y calculadas. No se buscaba conquistar ciudades ni derrotar al ejército español en campo abierto. Se buscaba desgastarlo, demostrar que el control no era total, mantener viva la resistencia. Estas guerrillas no tenían una estructura fija. No había uniformes ni rangos definidos. Muchos combatían con armas antiguas, otras veces capturadas, otras compradas a través de redes de contrabando que atravesaban el desierto y conectaban el Sáhara con Marruecos, Mauritania y más allá. El desierto no era una barrera, era una autopista invisible para quienes sabían leerlo. España respondió reforzando su presencia militar. Se crearon más puestos, se mejoraron las patrullas, se intentó controlar rutas y pozos de agua, elementos clave para la supervivencia en el Sáhara. Pero cada refuerzo traía consigo una mayor fricción con la población local. Cada intento de control generaba nuevas tensiones. Aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante. No estamos hablando de una guerra declarada, sino de una espiral de acción y reacción. Un ataque generaba represalias. Las represalias generaban nuevos ataques. Y así, poco a poco, se fue creando un conflicto de baja intensidad que duraría décadas. ¿Puede considerarse esto una guerra? Esa es una pregunta clave. Para los documentos oficiales quizá no. Para quienes vivían allí, sin duda sí. Porque el miedo,
La violencia y la incertidumbre no necesitan una declaración formal para ser reales. Uno de los aspectos más desconocidos de esta guerra de guerrillas es el papel del propio territorio. El Sáhara no era solo el escenario del conflicto, era su principal arma. Las guerrillas conocían cada duna, cada ruta oculta, cada pozo de agua. Sabían cuándo moverse, dónde esconderse y cómo desaparecer sin dejar rastro. Las fuerzas españolas, en cambio, dependían de vehículos, de suministros regulares y de rutas predecibles. Esto las hacía vulnerables. Un convoy podía recorrer cientos de kilómetros sin problemas y, de repente, ser atacado en el punto más inesperado. El enemigo no se veía, no se presentaba, no ofrecía batalla. Golpeaba y se iba. Muchos de estos ataques no buscaban causar grandes bajas, sino enviar un mensaje. Estamos aquí. No controláis el desierto. No sois invulnerables. Ese mensaje calaba tanto en los soldados como en la población local, que veía como el poder colonial tenía límites muy claros. Los soldados destinados en Río de Oro y Saguía el Hamra desarrollaron una mentalidad muy distinta a la de otros destinos coloniales. Aquí no había grandes ciudades, ni cuarteles cómodos, ni retaguardia segura. Cada salida era potencialmente peligrosa. Cada silencio en el desierto podía ocultar una amenaza. España intentó adaptarse. Se mejoró el conocimiento del terreno, se utilizaron tropas más habituadas a climas extremos, se reforzó la inteligencia local. Pero el equilibrio nunca fue total. El conflicto seguía latente, esperando cualquier chispa para reactivarse. Y aquí surge otra pregunta importante. ¿Hasta qué punto estas guerrillas fueron el verdadero origen de los conflictos posteriores en el Sáhara? ¿Fueron simplemente episodios aislados o sentaron las bases de una resistencia que nunca desapareció del todo? Durante los años 40 y 50 la situación no desapareció, simplemente se transformó. Hubo periodos de mayor calma y otros de mayor tensión, pero la guerra de guerrillas nunca se extinguió del todo. A veces era casi invisible, otras veces estallaba de forma repentina. España, como otras potencias coloniales, intentó presentar el Sáhara como un territorio estable, pero la realidad sobre el terreno era mucho más compleja. La estabilidad dependía de equilibrios frágiles, de acuerdos informales, de una presencia militar constante que drenaba recursos y personal. Los informes militares hablaban de incidentes, de ataques aislados, de problemas de seguridad. Rara vez se hablaba de guerra, pero para quienes patrullaban el desierto, la palabra era irrelevante. Lo que importaba era sobrevivir, cumplir la misión y volver con vida. Este tipo de conflicto tiene una característica muy particular. No se gana de forma clara, no hay una victoria definitiva, solo hay periodos de mayor o menor control. Y eso genera desgaste, frustración y una sensación permanente de conflicto inacabado. Con el paso del tiempo, estas guerrillas fueron quedando fuera del relato histórico. No encajaban en una narrativa clara. No eran una gran guerra ni una rebelión formal. Eran incómodas, difíciles de explicar y aún más difíciles de recordar. Pero olvidarlas es un error, porque sin entender esta etapa no se puede comprender lo que vendría después. El Sáhara no pasó de la calma absoluta al conflicto de golpe. Hubo un largo proceso previo, marcado por estas luchas silenciosas. Cuando hoy miramos atrás y analizamos la historia del Sáhara español, es tentador simplificarlo todo. Pero la realidad es que Río de Oro y Saguía el Hamra fueron escenarios de una resistencia temprana, fragmentada y persistente que desafió el control colonial durante décadas. Estas guerrillas no buscaban crear un estado ni redactar proclamas ideológicas. Buscaban defender su territorio, su autonomía y su forma de vida frente a una presencia extranjera que, aunque limitada, era cada vez más intrusiva. España nunca perdió completamente el control, pero tampoco lo ganó del todo. Esa ambigüedad es la clave para entender el conflicto. No fue una derrota ni una victoria. Fue un empate permanente, mantenido a base de patrullas, acuerdos y fuerza militar. Y aquí surge una reflexión inevitable. ¿Qué habría pasado si estas guerrillas hubieran sido tomadas más en serio desde el principio? ¿Habría cambiado la historia del Sáhara si se hubiera entendido antes que el conflicto no era algo puntual, sino estructural? La historia no se puede cambiar, pero sí se puede comprender. Y comprender esta etapa es fundamental para no caer en simplificaciones ni errores de interpretación. Hoy hemos recorrido una historia poco conocida, una guerra sin nombre que se desarrolló en silencio entre las dunas de Río de Oro y Saguía el Hamra. Una guerra hecha de incursiones, de emboscadas, de tensión constante y de resistencia local frente a un poder colonial limitado. Si este video te ha hecho replantearte lo que sabías sobre el Sáhara español, entonces ha cumplido su objetivo. Porque la historia no siempre está donde nos dicen que miremos.
A veces está en los márgenes, en los episodios olvidados, en las guerras que nadie quiso llamar guerras. Ahora te lanzo la última pregunta. ¿Crees que estos conflictos tempranos se explican mejor lo que ocurrió después en el Sáhara Occidental? Te leo en los comentarios, porque tu opinión también forma parte de esta historia. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este contenido para que más gente conozca esta parte olvidada del pasado. Aquí seguimos rescatando historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.